Vía Confort son únicos porque tenés un 20% off con tarjetas de crédito del Banco República, más 12 cuotas menos una. La primera cuota es gratis, y eso es lo que te estamos queriendo decir. Prepárate para el verano con estos ventiladores Llames, por ejemplo, por solo 12 cuotas de 179 pesos. Los jueves de Vía Confort son únicos. Retomamos entonces del bloque anterior. La pregunta era si de alguna manera este tipo de intervenciones en concreto en los hombres violentos, con conductas violentas, pueden traducirse en una eventual cura, si se puede llamar así, forma de reeducación, o simplemente se les da una herramienta que les permite la autocontención. Exactamente. Justamente nosotros lo que no hacemos es control de la ira, sino que lo que hacemos en los grupos, con dispositivo grupal, que nos parece bien importante ese aspecto, es trabajar en un sistema más educativo. Es un programa reeducativo, o sea, es como resocializar. Enseñamos, mostramos cuáles son los impactos de la violencia que los varones que asisten a los grupos ejercieron y ahí les ayudamos desglosamos lo que es la violencia que cometió cada uno. Algunos se enteran por primera vez ahí de que fueron... Bueno, si están ahí ya saben, por algo están ahí, ¿no? ¿Por qué están ahí? Bueno, no necesariamente. El 50% en este caso, que es el grupo que nosotros tenemos con la División Asesoría para la Igualdad de Género, la Intendencia de Montevideo, vienen derivados por un juez, ¿sí? Con medidas cautelares, por lo general. Bien. No atendemos varones con tobilleras nosotros. Y el otro 50% vienen por voluntad propia. Pero por supuesto que muchos, la mayoría te diría que se enteran en el grupo, en el trabajo grupal, de algunas cuestiones que son violentas y no lo sabían. Claro. ¿No? Por ejemplo, la violencia sexual. Hay muchas formas de violencia sexual que ellos dicen, ¿pero esto es violencia sexual? ¿No? Por ejemplo, cuando, cuando estás con tu pareja y vos insistís para tener actividad sexual porque tenés deseo y ella no quiere, entonces le insistís. Si le insistís, es violencia sexual, porque te tiene que alcanzar un no para respetarla y no seguir insistiendo para tener actividad sexual con ella. Y a ellos les cuesta a veces entender esto, pero eso es violencia sexual. Entonces, trabajamos todos los tipos de violencia, física, sexual, emocional, verbal y económica, y vamos haciendo como un proceso durante 6 meses de trabajo grupal con cada uno de ellos, donde también ellos van viendo en otras violencias que fueron ejerciendo y también vamos haciendo como un proceso de reeducativo, que por supuesto tiene fines terapéuticos, pero no es un grupo de terapia. No sé si me explico la diferencia. Bien, sí. Además supongo que por allí el tema del grupo de terapia debe generarles un rechazo de antemano, ¿no? Por el estigma histórico que tiene el tema. Pero, ¿por qué con tobillera no? Es la última pregunta que yo hago. ¿Por qué con tobillera no cuando son candidatos así, los que están más cerca de terminar en trágico? Lo que pasa es que los varones que tienen tobillera están en otro proceso, en otro momento, y esos hombres ya entran en la órbita del Ministerio del Interior y de ahí mujeres, del MIDES. Entonces, nosotros, en este caso, trabajamos con varones montevideanos en la órbita de la Intendencia de Montevideo, y por supuesto que son montevideanos, pero el varón con tobillera está transitando otro proceso que tiene que ver con ir a trabajar el vínculo con la tobillera y, por supuesto, empezar a ser conscientes que ejercieron violencia. Después que los desconectan, sí pueden ingresar al grupo de varones que ejercen violencia. Bien. ¿Alejandro? Sí, tengo muchos comentarios, pero prefiero hacer algunas preguntas, aprovechando que está Darío con nosotros. Darío, y cuando ustedes trabajan en esos marcos terapéuticos, ¿cuáles son las causas que explican el comportamiento violento de los varones? ¿Hay una trazabilidad que pueda encontrar una especie de origen u orígenes común? Sí, claro. Esto que hablábamos hace un rato respecto a la socialización de género. Los varones somos socializados para ejercer poder, control y dominio hacia otras personas. Y la base, el sustento o los pilares que sostienen la construcción de la masculinidad, porque la masculinidad es una construcción, es la homofobia y la misoginia, ¿sí? Esta es la base en la cual nos educamos todos los varones. Algunos terminamos trabajándola y entendiendo que no hay que odiar a las mujeres, ni rechazarlas, ni rechazar tampoco las cuestiones que podemos adquirir, que son tradicionalmente femeninas, por ejemplo, la empatía, el amor, afecto, que por lo general nos enseña nuestra madre, ¿no? De acuerdo a cómo vienen
las cosas. Y por otro lado, la homofobia, rechazar todo lo que tenga que ver con lo homosexual. A partir de eso, si vos te formás, si tu familia, tenés educación en tu familia, en la escuela, en el barrio, si aprendés y entendés lo que es lícito y lo que es ilícito, o sea, pegarle a otra persona, agredirla físicamente y sexualmente, no es lícito y también en este momento es ilegal, ¿verdad? Porque existe la ley 19580, la ley de violencia hacia las mujeres, que tipifica lo que es la violencia basada en género y ya capaz que no la conocemos en profundidad, pero sí todas y todos tenemos una idea. Bien. Un gusto, Darío. Sí. Yo te quería hacer una consulta justamente desde tu profesionalismo en esto. ¿Cómo ves que abordan este tema los medios de comunicación? ¿Qué balance se puede hacer de todo este destape que ha habido de este tema? Empezó hace 10, 12 años atrás que se empezó a hablar de la violencia doméstica. Todo este abordaje, porque yo a veces tengo la percepción que se hace como una banalización de la crueldad y de muchos aspectos, y yo no sé si eso ha colaborado a acentuar aún más el problema. Es decir, si toda esta apertura que ha habido en muchos casos también ha acentuado el problema. Sí, yo creo que los medios, por ejemplo, hoy estamos acá por un caso puntual, ¿verdad? Un caso de este jugador de fútbol. Y está muy bien. Y lo positivo de esto es que estamos pudiendo hablar de esto y poner el tema sobre el tapete. Pero sería muy bueno que los medios de comunicación, los medios masivos, pudieran abordar esta temática desde un lugar más que dando información de lo que pasó, sino que educando a la población. Porque los mass media pueden educar a la población. De hecho, educan, ¿verdad? Por lo tanto, sería bueno generar, no sé si programas, pero sí, por ejemplo, hoy, en esta Bocas Mías, instancias donde se pueda problematizar y hablar e informar a la población de qué es violencia, de qué no es violencia. Bien, tenemos que pasar deportista. ¿Lo ayudamos? ¿Lo hemos ayudado? ¿Va a curar por todo este scratch que tuvo los medios de comunicación o estamos acentuando que él genere más rabia contenida todavía ahora? Bueno, eso depende de lo que haga el club con él, lo que haga la AUF con él y depende del apoyo que él reciba. Porque en este caso no solamente hay que apoyar a la mujer víctima de violencia y hay que cuidarla respecto al riesgo que pueda estar corriendo en este momento, sino que hay que apoyarlo a él. No hay que dejarlo solo en el banquillo de los acusados de, bueno, él ejerció violencia, ahora vamos a esperar tantos meses para que vuelva a jugar al fútbol. A ver, pero, hay que apoyarlo. ¿Pero Wanderers no debió haberlo sacado del plantel? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Exactamente. O sea, hay que tomar una medida al respecto. Bueno, la más interesante de todas es las charlas educacionales que va a brindar a todos los jugadores, a todo el equipo, ¿no? Y que ojalá otros clubes también lo hicieran. Pero hay que apoyarlo emocionalmente y hay que darle herramientas y enseñar, reeducar a los varones que ejercen violencia de cómo podrías vincularte de otra manera que no sea ejerciendo violencia, estableciendo vínculos saludables, ¿me explico? Bien. Pepe. Cuando surgen este tipo de episodios siempre se me ocurre la misma reflexión, que capaz que en el error, pero quiero compartir con ustedes. Me imagino cuánta debilidad hay en el hombre violento y golpeador, cuánta inseguridad hay en ese hombre, cuánta falta de amor propio también, porque, bueno, a todos quizás nos haya pasado, que alguien diga, no te quiero más, no quiero estar más contigo, y uno se va y lame sus heridas, hace el duelo y continúa la vida adelante. Y esa primera reacción que además uno escucha en los audios de sos mía o de nadie, soy yo tu dueño, y el insistir permanentemente, esa cosa enfermiza. No sé si eso mismo puede llegar a pensarse también que ocurra en la mujer. Pero en el hombre que actúa de esa manera, yo realmente lo imagino como un ser absolutamente muy débil. Sí, ¿Es debilidad lo que hay en el fondo? Sí, es fragilidad. Yo utilizaría la palabra fragilidad. Bien. La fragilidad porque la construcción de la masculinidad es frágil, en el sentido de que los varones, por lo general, tenemos una tendencia a la dependencia emocional con las mujeres. Entonces, cuando una mujer nos lleva a la contra o amenaza con irse con otra persona o amenaza con dejar el vínculo, nosotros sentimos que estamos en riesgo y que estamos en peligro vital. Bien. Y eso genera fragilidad subjetiva, ¿me explico? Bien. Me pregunto si en algún momento podremos trabajar esto de forma conjunta. No los hombres por un lado y las mujeres por el otro, más allá de por supuesto, las cuestiones específicas, si se va a poder, por ejemplo, incluir a estas mujeres y también hacerles entender desde el punto de vista que ustedes lo trabajan, bueno,
esto es violencia también hacia más ellas. desde lo vincular, integrando a las partes. Exacto, porque veo que estamos trabajando por un lado con los hombres, por otro con las mujeres, y después volvemos a casa y nos vinculamos eso? todos juntos, ¿no? Sí, pero no es el momento todavía. Bien. Por ahora estamos trabajando con mujeres por un lado, con varones por otro, porque aparte la violencia es un emergente de un conflicto masculino, no es el emergente de un conflicto femenino. Las mujeres tienen otros conflictos que nosotros no tenemos, pero en este caso la violencia es un problema de los varones, que afecta a las mujeres. Selva. Este trabajo tan interesante y para mí importantísimo que ustedes hacen, ¿se extiende? Tú hablaste de Montevideo, ¿no se extiende a otras áreas del país? ¿No hay otros grupos que estén trabajando con este espíritu? Porque a mí me parece fenomenal lo que están haciendo, pero no sé ni cuánta gente abarcan, ni si además de Montevideo también involucran. Yo he escuchado las muertes y los femicidios en departamentos del interior, algunos departamentos del interior que son terribles, es decir, sobre todo los limítrofes. El día que se hizo la marcha de las mujeres yo me quedé sorprendida de algunos índices de femicidio en departamentos del interior. Entonces la pregunta es, ¿solo en Montevideo trabajan ustedes o hay otros grupos que están también haciendo lo mismo? Bueno, respecto al tema tobilleras, hay varios departamentos, creo que en este momento son todos los departamentos que se está trabajando desde Mujeres Mides. O sea que ese tema está cubierto. Pero dispositivos de grupos de hombres que ejercen violencia solamente hay en Montevideo. Ojo, como política pública, ¿verdad? Sí, o sea, sí. servicios públicos, porque después hay ONGs que también trabajan en este tema. Pero como servicios públicos en Montevideo y en Maldonado. Bien. Las dos intendencias. Bien. Pablo. Dos cortitas. ¿Cuánto es el porcentaje de individuos que no reinciden luego de realizar este tratamiento que tú nos acabas de comentar? Y la segunda, ¿no ves como que la sociedad uruguaya es un tanto hipócrita con referencia a este tema? Porque de pronto, si bien públicamente todos, por supuesto, que apoyamos y atacamos y rechazamos la violencia de género, etcétera, etcétera, en nuestro fuero íntimo y a veces en charlas íntimas, a veces como que se justifica también eso. Entonces una cosa es lo que la sociedad dice de la boca para afuera y otra cosa es dentro, en su círculo más íntimo. ¿No ves como que hay un grado de hipocresía en la sociedad uruguaya? Sí, respecto a ese punto, sí lo hay. El tema es que los cambios en los procesos sociales implican primero cambiar las conductas, ¿no? Primero tenemos que explicarle a la población lo que es la violencia. Después se cambia, el segundo paso es cambiar el pensamiento, lo que nosotros pensamos de nosotros y de las otras personas y de los vínculos. Y después implica cambiar la emocionalidad. Por lo tanto, en este momento estamos en la primera etapa, en la cual estamos cambiando las conductas, pero nuestros pensamientos y nuestro sistema emocional va en contra todavía de digamos, del cambio de conductas. Entonces, estamos en la primera etapa, la idea es... El mandato es muy fuerte todavía, ¿no? Exacto, estamos recién empezando a pensar cómo lo vamos a hacer. Llama mucho la atención y seguro para todos en casa que están escuchando que, por ejemplo, este trabajo se haga solo en Montevideo y en Maldonado y además con lo limitado de los recursos, ¿no? Para poder abarcar, porque si uno mira los números, digo... 40.000 denuncias. Por eso, o sea, se tendría que tener... Yo les recuerdo que la ley promulgada en el Parlamento, a la cual le ha faltado recursos, también tenía previsto la prevención desde este punto de vista y hasta, es más, hasta desde el propio sistema educativo, porque hoy por hoy, no sé, hasta una materia habría que tener, ¿no? La que otra era la educación moral y cívica, bueno, hoy reformularla y que nos ayude con parámetros de resocialización en este y otros tantos temas que en estos últimos años se supone que hemos ido tomando mayor conciencia para ser mejores. Bueno, esto está previsto por nuestra ley. Exacto. Es un tema de recursos, ¿no? Lamentablemente. Sí, bien, nos queda un último minuto, me gustaría una reflexión final de nuestro invitado. Sí, el problema de la violencia basada en género es un problema de salud pública, es un problema que tendría que ser abordado de manera integral en todo el país. No solamente por Mujeres Mides, sino por todos los departamentos de Montevideo, todas las intendencias, los ministerios, todos los entes estatales. Y también por ANEP, CODICEM, CEIP, o sea, en primaria, en educación inicial y primaria, tendrían que empezar a abordar este tema de las masculinidades y la violencia. No solamente educar
a los niños y las niñas respecto a lo que es o no es la violencia, sino también educar de qué manera tenemos que procesar la emocionalidad, las personas, sobre todo los niños, para cuando vayamos creciendo no ejercer violencia y no querer controlar y dominar a otras personas para poder sentirnos hombres de verdad. Bien, yo entiendo que en estos primeros pasos que damos como sociedad en esa dirección se intenta por varios lados. Uno de esos lados, obviamente, que hemos escuchado hablar tanto de la deconstrucción del perfil de género, ¿no?, masculino en pos de no solo la no discriminación, sino fundamentalmente la no violencia. ¿El camino es por ahí? Porque ha tenido mucho reparo eso también. ¿En qué sentido? Si de alguna manera está al servicio de lograr este objetivo o va por lados distintos. La educación sexual, los manuales de educación sexual, o quedan cortos a la luz de esta realidad. La idea, exacto, la idea es que el trabajo con varones, el trabajo con masculinidades, esté inserto en las políticas de género, porque los estudios de varones y masculinidades pertenecen a los estudios de género. ¿Me explico? Por ahora a veces parece que fueran por carriles paralelos. Y me parece que por ahora es necesario que así sea para que se visibilice la necesidad de trabajar con varones. Porque cuando ayudas a un varón a dejar la violencia, estás ayudando a miles de mujeres. Son las miles de mujeres con las que ese varón se va a relacionar el resto de su vida, no solamente pareja, sino madre, hijas, hermanas, amigas, compañeras de trabajo. Está claro. Darío Ibarra, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Hacemos una pausa y ya venimos.